Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar nuevamente en un libro más, una carta más del Nuevo Testamento. Y ahora con la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Esta segunda carta, pues la vamos a comentar con un invitado especial, como todos los que nos visitan aquí, que es Daniel Olvera. Hola, ¿qué Qué tal? gusto, Daniel. Pues la segunda carta de Pablo a este grupo de seguidores de Jesús de Tesalónica. Importante carta, creo, polémica carta, porque también es una de las pequeñitas cartas de Pablo, pero que ha generado incluso polémicas, ¿no? Sí. Polémicas importantes. Pero un poquito en contexto, la primera carta, esta es una continuación, la primera carta a los de Tesalónica. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué recuerdas que sucedía y que les escribe Pablo? ¿Qué era lo que vivían estos creyentes? Sí, habíamos hablado con Rebeca que pues Pablo, Silas o Silvano y Timoteo habían pues, fundado esta iglesia en Tesalónica y había tenido mucho auge, había tenido mucho impacto el evangelio allá. A nivel de todo Grecia, de todo Exacto. Macedonia, ¿no? O sea, en el arranque algo pasó en Tesalónica, recordar estas ciudades, Filipos, Exacto. ¿no? Corinto, y de Filipos, ellos que inicia el Evangelio o inician las buenas nuevas en Europa a través de un grupo de mujeres, Exacto. o sea, lo vimos en las cartas anteriores, y se establece una buena iglesia en Filipos, ¿no? Suceden cosas, se convierte el carcelero, ¿no? Que había estado ahí cuidando, bueno, pues no cuidando realmente, manteniendo libre, cautivo de su libertad a Pablo. Entonces, y empieza a generarse algo muy padre en Filipos, y después ellos llegan a Tesalónica y también ahí empieza un movimiento muy fuerte. La gente se empieza a transformar y decías de tres personas. Vamos a arrancar leyendo, ¿te parece? Sí. Ayúdame, Daniel, leyendo los tres primeros versículos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros. Su fe se acrecienta cada vez más. Y decía, llegaron a ser famosos los de Tesalónica. O sea, vimos en la primera carta cómo decía, se ha expandido el Evangelio y hablan de ustedes en una forma muy padre, tremenda, ¿no? Y veíamos a estos tres amigos, escriben, aunque es la carta de Pablo, es conocida así, pero comienza diciendo que es una carta de los amigos, de Pablo, Silvano y Timoteo. Y aclarabas ahí un punto también de Silvano, Sí, que es Silas. de Silas. Silas, hay que entender que pues realmente en esa época, así como actualmente está el inglés como el idioma mundial, que casi todos lo conocen, en ese momento era el griego. Entonces, muchas personas tenían su nombre en hebreo, como el caso de Pablo era Saulo, pero también su nombre en griego, que era Pablo. Como aquí en el norte, ¿no? Está Pedro y el Peter, Y ¿no? Peter allá Entonces el Peter, no, es que es Pedro, ¿no? exacto, Así, Silvano en griego, es Silas hebreo. en hebreo. Muy bien, Exacto. buen punto. Pero los tres amigotes le escriben a sus amigos de Tesalónica, Pablo, Silas y Timoteo, Así a la es. iglesia de Tesalónica. Sí, y lo que pasaba es que, como brevemente lo abordó y lo mandó en su primera carta, Pablo sabía que también, así como había pues mucha, pues digamos que
fuerza y enjundia en el mensaje que estaban compartiendo los tesalonicenses, también naturalmente había mucha persecución hacia ellos. Como de las leyes, ¿no? De la física, Así ¿no? es. Dice que para cada acción hay una reacción contraria. Entonces, cuando tú empiezas a hacer algo, un movimiento que va a hacer que algo provoque, va a haber una reacción natural opuesta a eso. Y entonces a medida que tú eres, dice, con la misma fuerza e intensidad, nada más que en sentido contrario, ¿no? Así es. Entonces, pues aquí le sucedió algo similar a los seguidores de Tesalónica. Exacto. Y pues el temor de Pablo era que, pues, proporcional a la fuerza que tenían los tesalonicenses a la hora de compartir, pues era también la persecución que sufrían. Allá los encarcelaban, los mataban, los torturaban y naturalmente eso era muy fuerte y era muy doloroso para ellos. Había una parte muy fuerte, Daniel, que ellos lo platicábamos cuando tocamos en el video pasado la primera carta a los tesalonicenses. Pero yo creo que esa parte del padecimiento físico, que lo vemos muy claro en Hechos y que mismo Pablo lo tenía, híjole, qué gacho se siente cuando te lo hace tu familia, tus amigos, porque cambias la forma de pensar, ¿no? Porque Claro. actúas en una forma diferente. Yo creo que ese dolor, ¿no? Que habría también en el corazón de los tesalonicenses, porque sus propias familias pues lo rechazaban, su sociedad, sus amigos, las personas que iban, pues ahora sí literal, al gimnasio quizás, que los conocían, o a la escuela, etcétera. Recordar que era algo común en el imperio griego y romano, o bueno, romano, así que siempre ponían el circo, el estadio, esa parte del gimnasio, en fin, la escuela, ¿no? Donde estaba la cátedra. Pero ellos, con los que habían convivido de chicos, en el momento que deciden y entienden el mensaje de que había una buena noticia, que Jesús era el rey que estaba transformando la vida de las personas, los empiezan a perseguir y pues decíamos, hacerles bullying quizás, ¿no? O a ignorarlos cuando no te invitan a sus reuniones, cuando ya no, pues no eres partícipe de la sociedad. Ese tema duele. Claro. ¿No? Duele. Sí, y es, digamos que es proporcional a la época donde vivían, ¿no? Porque si en esa época era normal muchas prácticas que ahorita podríamos decir barbáricas, pues así eran también la oposición que sufrían. Entonces... Y a veces creemos, Daniel, que gracias a Dios no estamos sufriendo lo mismo, y sí, había un riesgo de la vida, pero había un tema político en contra, claro, porque decían, no, nosotros seguimos al César, ¿no? Por otro lado, ellos adoraban a muchos dioses, y de igual forma decíamos que la idolatría y el adorar es donde estás metiendo tu tiempo, tu claro, dinero, tus gastos, ¿no? Y que luego, sí, ya no adoramos ídolos de piedra quizás, pero le metes tu dinero y tu esfuerzo a colecciones, a videojuegos, a los Funkos, o ¿cómo se llaman? Sí, o a los cabezones, o, ¿no? o comprar abonos a los estadios y todo. O sea, pero y realmente dices, oye, costó tanta lana, pero no estás ayudando a veces ni a los demás, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, había oposición política, social, familiar y física en ocasiones, ¿no? Sí. Entonces, Pablo se entera. O sea, él mantiene, después de la primera carta, mantiene contacto con ellos y se entera que no nada más, decíamos, no nada más continuaba, sino que se había intensificado. Claro. Y esta carta, Daniel, es cortita, va al punto. ¿Qué temas toca?
Sí, la carta específicamente abarca estos tres temas que tú dices. El primero es la esperanza, debido a lo que decíamos que padecían de mucha oposición y mucha persecución, pues naturalmente Pablo ¿Sí? quiere compartirles esperanza. Aborda pues un tema de claridad y establecer algunos puntos que había algunas como, pues digamos que fake news que veremos un poco más adelante alrededor del regreso de Jesús. Y la tercera, otro tema que estaba pasando ligado un poco a este regreso de Jesús es que las personas estaban siendo pues ociosas y en cierta forma como desprendiéndose de sus responsabilidades porque pues ya iba a venir Jesús, ¿no? Entonces, Padrísimo. esas tres cosas son las que Pablo abarca específicamente una en cada capítulo. Está padre, fíjate. Esperanza en medio del sufrimiento y de la oposición, Así es. ¿no? En medio de la crisis hay esperanza. Es capítulo 1. Capítulo 2, tema profético, tema de estos ruidos que se dan acerca de la segunda venida de Jesús, que lo escuchamos mucho en el ambiente, vamos a decirlo, de bíblico, ¿no? Estamos los que estudiamos la Biblia y tratamos de seguirla y poner por obra, siempre llega un momento en donde hay algo de, ¿y cuándo serán estas cosas? Sí, ¿No? y seguimos diciendo que vivimos los últimos tiempos. Vivimos los últimos tiempos. Entonces, acerca de los tiempos futuros. Y el tercer punto, algo práctico, Claro. como siempre lo hace Pablo y como lo hace Dios y como lo hace en la Biblia. La Biblia te va, si lo quieres encontrar, te va a dar los cómo. A veces estamos únicamente diciendo qué hacer, pero siempre Dios quiere mostrarte el cómo hacerlo. Lo que Claro. pasa es que a veces nos clavamos en el qué y en el qué de otra época, ¿no? Que no necesariamente aplica a esta época y lo queremos forzar. Pero lo que Dios quiere es que sepa, o sea, que aprendamos caminando con Él, siguiendo sus pasos, cómo tratar con los demás, cómo tratar con Dios, etcétera. Y ahí está un punto importante que habla de la ociosidad. 3 temas: esperanza, futuro y el día de hoy. Flojo. ¿No? Tres puntos. Ahora, eran pocos, una minoría eran los que estaban siguiendo a Jesús, ¿no? ¿Qué te llama la atención? Porque no eran todos, o sea, un pequeños grupos eran los que Pablo iba dejando en cada uno de los lugares que visitaba. Entonces, ese tema de Pablo en Tesalónica, ¿qué te llama la atención de esa minoría? Bueno, naturalmente yo creo que el hecho de que reflejes y digas la palabra minoría actualmente tiene una connotación algo hasta política y social, ¿no? Entonces, estamos conscientes que vivimos en una época donde debemos decir que hay que dar inclusión y hay que dar como luz a las minorías, ¿no? Incluir a los grupos pequeños. Se podrían decirse incluso, ¿no?, grupos hasta marginados, ¿no? Entonces, el hecho de que digamos que este grupo de seguidores de Jesús de esa época eran una minoría, pues principalmente para mí eso me brinca, ¿no? Y me brincaba hasta que como que empecé y a indagar un poco más a qué se referían por el tema de minoría, ¿no? Entonces, me llama la atención eso, que realmente, y si, como bien decía, si realmente profundizas y empiezas a entender la palabra de Dios en su contexto, la Biblia, podemos ver que realmente es un reporte minoritario. ¿Cómo? Un reporte minoritario es cuando alguien se mete, de hecho se le conoce así cuando un grupo de personas chico específico da luz a lo que está pasando a nivel general, ¿no? Lo que está pasando en lo grande, en lo macro. Pero está escrito por una minoría, por un pequeño grupo de personas. Y eso es la Biblia. Entonces, el que yo diga, bueno, la Biblia fue escrita por una minoría, actualmente podría sonar un poco hasta medio controversial, pero es que es la verdad. Fíjate exactamente cómo
somos contrarios en ocasiones. Hay un reclamo social por incluir a los pequeños grupos. Pero cuando una persona cambia en su forma de ser, toda la sociedad se va en contra de esos pequeños grupos. Si algo está sucediendo y sucede en la actualidad, es lo mismo al día de hoy. Cuando alguien toma la decisión de, como lo hicieron en Tesalónica, nada más que hoy, quizás en Monterrey, en Guadalajara, Ciudad de México, en donde nos escuchen. El punto es, ya tú decides, oye, ya no me voy a ir a emborrachar. Claro. Ya no me voy a ir a emborrachar, o sea, no me está dejando nada bueno esta reunión. ¿No? Ya, o sea, no quiero perder el tiempo. Empiezas a tomar decisiones que no te agregan valor y entonces todo el grupo que para ellos consideran que es lindo y estar un poco borrachos y todo lo que sea, te empiezan a criticar y te empiezan a bulear y empiezan a estar en contra de ti y tú eres una minoría. Claro, y creo que algo que se y nos no olvida. te incluyen. No, y algo que se nos olvida mucho es las razones detrás del por qué critican. Porque si dijeras que estamos haciendo cosas o decidiendo cosas que van a dañar a terceros, ahí yo estoy de acuerdo en que entonces sí salgas y frenes esas cosas, ¿no? Cuando te das cuenta que mi minoría está de acuerdo en, voy a hacer algo extremista, ¿no? Pero mi minoría está de acuerdo en hacer ciertos actos de desnudos frente a todos, pues pero es minoría y respétame, pues a ver, estás dañando a un tercero, estás exhibiendo, estás causando incomodidad. Pero no vayas a tú elegir, decir, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar, me está haciendo daño, es más, antes manejaba tomado y podría haber matado a un tercero y ya no lo voy a hacer y te critican por eso. Claro. Sí te das cuenta de esa incongruencia. Entonces, bueno, es un odio o es como una crítica sin balance. Es que a veces, bueno, hacer lo correcto, como dicen, pues en medio de algo, de un entorno, vamos a decir, un poco más turbio, ¿no? Pues da claridad, da luz, ¿no? Entonces, y a veces no nos gusta, ¿no? Claro. De hecho, hay una parte en donde dice Jesús que Él no ha venido a condenar al mundo, ¿no? Sino a salvarlo. Pero la mayoría o algunos han preferido mejor seguir en las tinieblas, en la oscuridad, así lo dice, que a la luz. Dice, yo soy la luz del mundo, pero lo han rechazado. Claro. Y este grupo de Tesalónica no lo rechazó. Y de nuevo, volviendo al tema, era una minoría y tenemos que entenderlo porque actualmente cuando escuchamos cristianismo, Jesús, naturalmente pensamos en mega iglesias, las famosas mega churches. Claro, en iglesia, pensamos en templos grupos religiosos, pensamos incluso hasta en televangelistas, ¿no? Famosos que actualmente comparten sus videos en YouTube y venden sus libros y están pensando en una religión con muchos seguidores. Exacto. Ahora, en cuanto realmente cuando alguien es transformado empieza en lo individual, ¿no? Ahora, eso, el hacerlo de corazón, en honestidad, por haber requerido que Jesús te salvara de la forma como estábamos viviendo, hace que empieces a llevar una vida transformada y hacer lo correcto en medio de un mundo corrupto, en medio de la compra vamos a decir, en medio de la compra de exámenes en la universidad, en medio de chavos o chavas que se meten, que tienen relaciones sexuales libres, ellos dicen, pero sin responsabilidad, sin este tema. Cuando alguien decide, oye,
me voy a Ya no lo voy a guardar, hacer. quiero respetarme primeramente a mí. Oye, que me atrae una chava, pues sí, esa parte de tratar de hacer lo correcto en medio de una sociedad de jóvenes, Daniel, ¿cómo lo percibes? ¿Es similar a lo de Tesalónica? Es, de nuevo, las formas son diferentes, pero el fondo sigue siendo el mismo. Al final, creo yo que no todos podemos decir que somos seguidores de Jesús cuando realmente estás cediendo ante cualquier influencia que llega a decirte que hagas algo. Entonces, los mismos discípulos se enfrentaron a oportunidades de negar a Jesús y lo hicieron. Y se arrepintieron y fueron ante Jesús, y después de haberse arrepentido, de haberle pedido perdón por haberlo negado, dieron todo su corazón y se vio literalmente, cambiaron el mundo por el compromiso que tuvieron y por el compromiso que vieron que tuvo Jesús. Claro. Jesús fue alguien comprometido. Dios le dijo que tenía una meta que cumplir, tenía que ser el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Y qué significaba eso en el entorno, pues, judío, donde estaban acostumbrados a los sacrificios? Pues él dar su vida para reemplazar la de nosotros. Y esa era su meta. Incluso aunque a él le pesaba, y hubo una vez donde le pide a Dios que por favor, si era necesario o si era posible que él no tuviera que hacerlo, pues que le dijera, pero que si era la única forma, que lo iba a hacer entonces. Dios Si era la única forma de salvarte. estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, eso es amor y eso es compromiso. Jesús era alguien comprometido con su misión. Y entonces, si decimos que seguimos a Jesús, si los discípulos decían que seguían a Jesús, si Pablo decían que seguía a Jesús, pues esperan un compromiso. Fíjate, algo que es como una paradoja, ¿no? Algo que está como fuera a veces del entendimiento. Jesús lo flagelan, sufre, etcétera, le va mal. O sea, bajo los ojos de los demás le va mal. Claro. Y en este caso, similar les pasaba a la gente de Tesalónica. Dice, Claro. oye, nada más decidiste cambiar tu forma de pensar, ver por el otro, tratar de ser de bendición, ayudar a los demás, tratar a los demás con dignidad, Exacto. ¿no? Que no te importe el nivel socioeconómico que tengan, sino los ves en amor y en igualdad, y los empiezan a perseguir. Incluso algunos murieron, Sí. parientes de ellos y todo, por permanecer en su fe, Comprometido. entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, para ellos fue el rey, pero ¿cómo va a ser el rey si se veía que sufrió, padeció, etcétera? Entonces, esta analogía o esta semblanza y semejanza de los tesalonicenses e incluso de aquellos chavos del día de hoy, aquellas personas del día de hoy que deciden hacer lo correcto en base a los principios de Jesús, porque entienden que Jesús se entregó por ellos en la cruz, era algo fuera de lo normal, porque el ser humilde, el aguantar la vara, ¿no? Te enaltece. Al día de hoy, chavo, o sea, señora que nos ves, etcétera, cuando tú aguantas la vara, te enaltece. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, cuando tú te mantienes en humildad, aguantas que te critiquen, que sabes que lo haces por amor, incluso los hijos, ¿no? Cuando son mal juzgados, o los papás cuando no son comprendidos por los hijos, pero todo lo estás haciendo por amor a Jesús y en base a las enseñanzas, te enaltece. Exacto. Y es lo que pasó con Jesús. Nos puso el ejemplo, que por amor se entregó para pagar lo que tú y yo hicimos. Y eso lo entiende Pablo, lo entiende cuando se los explica Pablo, lo entiende el pueblo y los seguidores de Jesús en Tesalónica,
Y es lo que quiere Pablo que entendamos al día de hoy, que no importa que estemos en medio de algún sufrimiento, alguna tristeza, alguna oposición, alguna crítica, si tú no reaccionas con la misma intensidad y en contra y etcétera, sino al contrario, con amor, te va a enaltecer, porque eso es lo que hizo rey a Dios. Y es lo algo que hizo sobrenatural. rey a Jesús. Es algo sobrenatural porque, digo, yo soy ingeniero y una de las leyes de Newton, de la naturaleza física, es esa. Así que para toda acción hay una reacción opuesta, con la misma intensidad. Es una ley natural. Y cuando tú decides no responder a esa acción con la misma intensidad, es algo no natural. Es algo sobrenatural. Claro, va en contra de lo natural establecido. Y eso significa que es por parte de Jesús. El único que puede hacer que tú hagas esto es el amor de Jesús. Pero eso no significa que no habrá justicia. Exacto. ¿No? De hecho, Pablo, por eso decimos que es de esperanza. O sea, no te toca a ti vengarte, no te toca a ti ir y golpear a los que no entienden que lo estás haciendo lo correcto, decía que estás comprometido con tu misión, la misión que te dio Jesús, porque tú decías ahorita, Jesús estaba comprometido en su misión, que era salvarte a ti. Y cuando alguien ya está comprometido, como eran los de Tesalónica, o como quizás tú que nos estás leyendo, o tú, Daniel, los chavos que nos ayudan en producción, los que están en el grupo aquí, con el que nos reunimos a compartir la Biblia, como ahorita lo estamos haciendo, y hay ese compromiso, muchos no lo entienden. Pero cuando los daña a alguien, no les llama la atención que no te vengas, que actúas con misericordia, con compasión, como lo decías la otra vez. Y bueno, pero Jesús es justo. Dios es perfectamente justo, pero Él es el que ejecuta la justicia cuando estamos hablando de estos temas, porque la justicia el hombre no la va a poder ejecutar. Y lo vemos cuanto más en estos países latinoamericanos y en nuestro México. Un país que desgraciadamente vivimos en una cultura y en un gobierno de corrupción y de falta de justicia y de impunidad, ¿no? Pero es notorio. De hecho, leía durante la semana un dato que decía que la principal causa de muerte en Latinoamérica es la violencia. ¿Eso qué te dice? Pues que hay una libertad para matar, incluso agredir tu honor más alto que es tu vida. Y cuando tú aguantas vara y honras a otros, a no cruzar esa frontera de faltarle a la dignidad de una persona, exacto, Dios te dignifica, te honra. No, y creo yo que también Pablo les comparte algo que los motivó todavía más, que era decirles, mira, cuando tú estás sufriendo o pasando por dificultades por asociarte con Jesús, estás ayudando a la misión que tenía Jesús, que era establecer y restaurar el mundo que nosotros como humanos le hemos dado al traste. Claro, pues el que ha generado que haya violencia es el ser humano, desde Caín y Abel, ¿no? Claro. O sea, desgraciadamente Dios no quería eso, pero el ser humano ahora sí es el que ha destruido su propia sociedad, su propia y fíjate, humanidad. Algo que habíamos comentado hace tiempo era que no nos gusta tomar responsabilidad y creemos y andamos en la vida pensando que muchas veces no somos responsables de los que hacemos, sino que nos influenciaron como influenció la serpiente a Adán. Y por eso es natural que lo primero que Adán hizo fue echarle responsabilidad a su esposa. Claro. Y la esposa le echó responsabilidad a la serpiente. Y lo mismo hacemos y creo yo que ahorita lo que está pasando es
natural que las personas ya no quieren hacerse responsables de sus propias acciones. Cuando le echas la culpa a alguien, estás evadiendo tu responsabilidad. Y lo que Dios les está diciendo y lo que Pablo quiere transmitir a los tesalonicenses es calma. Calma, Dios va a generar, Dios va a hacer justicia y va a ser responsable a aquellos que tuvieron la responsabilidad. Vamos a leer esa parte porque ese está muy claro. Un versículo, está arrancando la carta en el versículo 9 del capítulo 1. Claro, dice, ellos, haciendo referencia a aquellos que los oprimen, sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. O sea, al final ellos obtienen lo que quieren. ¿Por qué? Porque al alejarse de los principios de amor de Dios, de los principios correctos, realmente se están alejando de Dios. Y al final reciben lo que ellos están decidiendo y las acciones que están haciendo. Eso es lo que realmente van a recibir. ¿No quieres hacer las cosas conforme a Dios lo dice? Bueno, como aquí dice, sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. Entonces, permanecer por toda la eternidad alejando de Dios. Y ese, dice, tranquilos, eso lo va a ejecutar Dios. No, y algo que mencionaste, creo que me impactó, fue que obtienen lo que quieren. Obtienen lo que quieren. Y eso es, pues, qué fuerte el pensar que, imagínate que alguno de los guardias de esa época que se encargaron de llevarse a esos tesalonicenses, supongamos que se llamaba un tocayo de Silvano, un primo de Silvano que era de la guardia. Augusto. Augusto, exacto. Supongamos que Augusto era un soldado que tenía un familiar que asistía a los estudios. Uh-huh. Y le ordenan que vaya y se lleve a esa comunidad a arrestarlos y a quemarlos. Sí, no, a encarcelarlos, a flagelarlos. Y esas personas todavía no dudo que le compartieron y le decían, no tienes que hacer lo que te mandan. Jesús murió por ti, les compartía. Pues hubo mártires, muchos mártires al primer siglo. Qué impactante es el pensar que Augusto, en su enojo y en su forma de decir, ustedes están mal, decidió no hacer caso. Y claro, Dios al final dice, bueno, él va a obtener lo que quiso. Porque en esto lo puedo resumir, Daniel. Dicen, él no quiso querer tener nada que ver con Jesús. Y eso es por lo que decidió. Toda la eternidad vas a recibir eso. ¿No quieres tener nada que ver con Jesús, con sus enseñanzas, con sus principios? Adelante, pero es tu decisión. Y Dios respeta y dice, ok, ¿quieres eso? Bajo tu responsabilidad. Bueno, y esa parte de la justicia, Daniel, ¿en qué momento se va a generar? Y entonces viene esa parte de la segunda venida de Jesús cuando va a ejecutar, porque cuando va a ejecutar justicia. Si algo no va a haber con Jesús es impunidad. En el mundo sí hay. Recordar, yo creo que la primer causa de corrupción que hay en los sistemas políticos y jurídicos es la impunidad. Al no ejecutar la ley, se genera corrupción. Y aunque no lo creas, hay un versículo en Eclesiastés, no recuerdo la cita específica, pero tal cual lo que dices. Eclesiastés estamos hablando de que fue hace 3000 años escrito. Lo escribió el rey Salomón. En el 900 antes de Cristo. Sí, supongamos 2900 años, ¿cierto? El punto es decir, dice, como no se ejecuta el castigo pronto sobre el que lo comete, el corazón del hombre corre hacia el mal. Corre hacia el mal, exacto. O sea, y es esa parte en donde ellos
primero preocupados en la primera carta de qué iba a pasar, en esta segunda carta que se empieza a hablar del regreso de Jesús como el día del Señor, ¿no? Así es. El día del juicio, muchos habían dicho, pues ya llegó y te está pasando a ti porque estás en sufrimiento, etcétera. A veces hay personas que se preocupan, dicen, no estaremos ya viviendo los últimos tiempos y no me he dado cuenta. Empieza estas inquietudes, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, dice, vemos en un problema en donde ellos empiezan a ver, les empieza a llegar a decir, ya estamos viviendo el día del regreso de Jesús, ¿no? Sí, había, en el segundo capítulo, mejor dicho, en la primera carta, Pablo les había dado un mensaje de esperanza de que Jesús iba a regresar. Y por regresar por los que habían muerto. Y les estaba diciendo, tranquilos, o sea, entiendo que hay un temor porque hay mucha gente que está muriendo, pero tienen esperanza. Jesús va a regresar, van a resucitar y anímense entre ustedes con estas palabras. Les decía literalmente eso Pablo. Pero, como somos buenos los seres humanos y en general todos para torcer las cosas que escuchamos, hubo algunas personas que empezaron a decir a nombre de Pablo de que ya había regresado Jesús, de que ya estaban viviendo los últimos tiempos. Yo creo que desde ahí ya estaban, un término que hizo muy famoso el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, las fake news. Claro, ahora empiezan a dar, a lo mejor, a deducir y a dar fechas. Entonces, desde hace, ahora sí, 2000 años, ¿no? Ya estaban dando fechas de la segunda venida de Cristo y eso que generaba inquietudes, ¿no? Normal, ¿no? Porque pues venimos diciendo que eran un grupo minoritario que estaba pasando por dificultades, que estaba triste, que estaba desesperanzado, y luego llegan unos tipos a decir, pues ya, Jesús ya vino y ya vino todo esto. O sea, imagínate el dolor y la tristeza de algunas personas de decir, pero Pablo había dicho que todos íbamos a resucitar y que íbamos a tener esperanza, ¿cómo que me estás diciendo que ya vino, no? Entonces, pues Pablo, cuando se entera de esto, como un buen colérico que era, se enojó, que es un temperamento, era alguien muy aventado, ¿no? Muy tenaz y directo en lo que hacía. Entonces, cuando escucha esto, le molesta, y entonces por eso escribe y empieza a decir en la carta, pues a abordar los temas específicos sobre a ver, no es cierto, lo que están escuchando allá no es real. Sí, y hay una parte importante, este tema de las interpretaciones y dar fechas o manejar la segunda venida de Jesús, porque pues 2000 años todavía estamos con esa esperanza, y era lo que quería decir Pablo cuando les dijo en la primera carta que va a venir cuando menos lo esperas, como un ladrón en la noche. Va a haber señales, sí, pero ha habido señales. Muchos debieron de haber pensado como en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto hacia el pueblo judío, en donde millones de personas, era evidente, a lo mejor Hitler es el anticristo, están persiguiendo al pueblo de Israel, o sea, a deducir cosas, ¿no? Y es algo que me impactó a mí, porque pensamos que es algo muy reciente por los acontecimientos que están pasando y todo, pero el hecho de leer y pensar que los tesalonicenses del primer siglo ya pensaban que ya Jesús estaba por volver, pues quiere decir que han pasado 1900 años y hemos estado tratando de decir, ya va a regresar, ya va a regresar. Y algo importante es como la enseñanza de esto, no nos vamos a meter a un tema de tiempos, si son los últimos, si son los principios de dolores o etcétera, porque esto ha estado escrito. Es importante entender el contexto y el por qué les escribe Pablo estas cosas, ¿no? Pablo les escribe a los de Tesalónica
por la situación que estaba viviendo, las inquietudes que tenían, y las inquietudes era también porque les había llegado estas noticias o estas fake news, como dices. El problema muchas veces es el enfoque con el que se comparte. Claro. A veces queriendo meter temor, a veces con la intención de, ¿cómo decirte?, de aprovechar incertidumbre. Hay personas que comparten de la segunda venida de Jesús mostrando, ve Soberbia, cuánto sé yo de la Biblia, o sea, debías de investigar más, porque yo estoy viendo esto que no has visto, que dice Jeremías o que dice Isaías, y aquí Pablo lo refuerza en la segunda carta o en la primera Tesalonicenses, y en Corintios también menciona esto, en fin, y Apocalipsis, y claro, es correcto, pero, o sea, se vale estudiar la Biblia, pero cuidado cómo lo compartes y lo que aseguras. El punto es, hoy, ¿cómo estás tratando a los demás? Sí. Hay gente que está entregando su vida por llevar un mensaje de una buena noticia. Y en este caso, Pablo, hay muchos enigmas en la Biblia, pero lo único que es claro es que Dios, que Jesús vino a salvarte de la justicia eterna. Es decir, si tú no quieres tener nada con Jesús, adelante. Pero Jesús sí quiere tener algo contigo y lo que quiere es pagar todas las cosas que has hecho, que se ejecute justicia en él, en su propia vida, por todo lo que tú has hecho en el momento que te has decidido ignorar a Jesús. Mira, algo que sucede es con estos temas estamos esperando que alguien venga a resolver nuestra vida. Y Jesús ya vino. El tema es que le creas. Y estos seguidores de Jesús y los actuales, que aquellos de corazón requirieron y reconocieron que la habían regado y requirieron que alguien los perdonara, esos son los que realmente se ven comprometidos con Jesús. Y si Jesús solucionó su vida, pues con más razón le vas a ir a decir a los demás, aunque estén en contra de ti, hay una solución en medio de este mundo caótico, en medio de esta sociedad, pero a veces están esperando soluciones como lo hacía el imperio, o sea, la gente en el imperio romano, ¿no? Con esa cultura grecolatina, de que quieren que alguien les venga a solucionar las cosas, en cuanto la solución es Jesús. La solución es, la regaste, si quieres yo pago por ti. Y eso enalteció a Jesús. Eso lo hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nadie lo ha hecho. Todos te van a llegar a prometer. La pregunta sería, ¿debemos poner nuestra esperanza, Daniel? ¿Debemos poner nuestra esperanza en algún gobernante que vaya a solucionar tus problemas? ¿Se puede en algún gobernante del mundo? Digo, no, para nada. El problema es que, como bien dice, las personas siguen poniendo en ellos su esperanza y esperando que ellos cambien la situación de la misma forma en la que aquellos judíos que esperaban que Jesús los liberara de los romanos y al final no entendieron la verdadera misión que tenía Jesús. Esperaban los judíos, también por eso no lo reconocieron. Los judíos esperaban que el Mesías, Jesús, que el Mesías que ellos estaban esperando y estaban anunciando, cambiaran su entorno, ¿no? Cambiara, o sea, ellos querían que cambiara la sociedad en la que vivían. Y Jesús no vino a cambiar la sociedad que ha construido el mundo, el ser humano, en este momento. Lo que vino a cambiar fue el corazón de la persona. Y cuando cambia tu corazón, el mundo que ves cambia, ¿no? Entonces necesitas ese cambio de vida y es lo que habían vivido la gente de Tesalónica.
¿no? Ahora, tú también cometiste errores, dañaste a los demás, o sea, no hay alguien que tire la primera piedra, que me diga quién no ha mentido. Que es el peligro, ¿no? Porque lo sufrimos y duele, y muchas veces nuestra tendencia natural, y tristemente nuestra cultura incluso lo alaba, que es la violencia.